superior por toda la parte dorsal, a insertarse en la falange distal, ¿cierto? En la base del músculo, ¿qué? En la base de la falange distal, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a sus orígenes. Si vamos a hablar acerca de la inervación, igual, está dada por el peroneo común, ¿cierto? Pues en este caso, miren, igual, por el nervio peroneo profundo. ¿De acuerdo? Todos están inervados por este nervio, por el nervio peroneo común, pues que tiene unas ramas, en este caso también, pues el peroneo profundo. Y también está irrigado por la arteria tibial anterior. ¿Cuál es la función, pues, de este músculo? Pues realmente es lo que dice ahí, pues, ¿no? Extensión del dedo gordo, ¿cierto? Como está en ese lugar, miren, también va a ser parte de esta dorsiflexión que vimos ahora, igual que el músculo tibial anterior, ¿cierto? Y pues como su nombre lo dice, miren hacia dónde se dirige el dedo. Miren, extensor de los dedos, ahí es extensor del primer dedo, no de todos. De pronto aquí estamos bien, pero es extender el primer dedo, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo músculo de los músculos del compartimiento anterior de la pierna o de los músculos surales. Vamos a quitarlo a este y entonces vamos a seguir con este otro músculo, este, que es el músculo extensor común de los dedos o extensor largo de los dedos. ¿De acuerdo? Entonces, si nos ponemos a hablar acerca del músculo extensor común o el largo de los dedos, ¿cierto? Vamos a ver, miren, que su inicio, perdón, miren que su inicio es igual, miren que pues es como en la misma zona del tibial anterior, miren. Su origen es el cóndilo lateral de la tibia, de la extremidad superior, el cóndilo lateral, ¿cierto? Miren que este se dirige hacia abajo. Miren que coge, ¿de acuerdo? Entonces este tiene como dos inserciones a nivel, o cuando va pues dirigiendo, cuando tiene la dirección hacia abajo, cuando se va hacia abajo. Entonces, su inicio es el cóndilo lateral de la tibia, en la extremidad superior, se dirige hacia abajo lateralmente, va a pasar o se va a insertar pues en los 2/3 superiores, mire, como lo vemos aquí, en los 2/3 superiores del peroné y también de la membrana interósea, ¿cierto? Se va a dirigir hacia abajo en estos 2/3, pasando miren que a nivel de los retináculos extensores, este músculo va a bifurcar, miren, entonces aquí está el retináculo superior y el retináculo inferior. Más o menos entre los dos retináculos extensores, ¿cierto? El músculo va a formar un tendón común y de ahí va a sacar 4 tendones hacia los 4 dedos. Por eso se llama común, ¿de acuerdo? Entonces va a sacar 4 tendones que va a pasar por todo el dorso del pie y se van a dirigir todos hacia la parte pues de los dedos, del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿De acuerdo? Miren que en esta zona de aquí, y lo mismo los nombra, y es que miren que en esta, entonces, entre los retináculos extensores, ¿cierto? Tanto superior como inferior, el músculo el extensor común de los dedos se va a dividir en cuatro tendones, ¿cierto? Que se van a dirigir dorsalmente hacia los dedos, pero van a llegar a este punto de aquí, más o menos a la articulación metatarsofalángica, aquí, ¿cierto? De pronto este está muy abajo, pero en esta región de aquí, de la parte de la articulación metatarsofalángica, ¿cierto? Aquí se van a dividir pues en dos fibras, pues en dos grupos, en 3 fibras. Y es que vamos a tener una fila, un ligamento medial, ¿cierto? Que va a insertarse
en la falange proximal y van a salir dos ligamentos laterales, ¿cierto? Que se van a insertar en la falange distal. Yo no sé si acá tengo. Bueno, a ver, veamos aquí que nos dice el tibial. Bueno, antes, bueno, el tibial, de pronto aquí está un poco así más rápido. El origen, miren, la tibia y la membrana interósea, ¿cierto? El tibial anterior, inserción en la primera cuña, ¿cierto? Y en el primer metatarsiano. Aquí, pues, primera cuneiforme, más que eso es en la cuña medial, ¿cierto? En su cara medial y en el primer metatarsiano. La función, como dijimos, la flexión del dorso y la inversión del pie. El extensor del hallux, están los peroneos, bueno, como lo dijimos, el extensor largo del hallux o del primer dedo o del dedo gordo, el peroneo, la membrana interósea y la falange distal del primer dedo. La función, igual extensión del primer dedo. El extensor común de los dedos, entonces ya dijimos que, bueno, lo vemos de pronto, es este de aquí adentro, ¿cierto? Entonces, no, es que este no nos muestra, pero es aquí, miren chicos, aquí en esta zona, miren, bueno, yo creo que sí, tengamos un poquito como de imaginación, miren aquí en este nivel, miren cómo se va a bifurcar, miren, no, no lo tengo, bueno, pero en esta zona se bifurca, ¿de acuerdo? Entonces, en la articulación metatarsofalágica, ¿cierto? Se va a bifurcar y va a formar pues como tres haces, dos laterales y uno medial. El medial que se dirige eh, hacia la parte inferior de la falange proximal y los dos laterales que se van a insertar en la parte lateral de la falange distal. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Entonces son aquí abajo. ¿De acuerdo? Pues de pronto aquí no nos vemos, pero pues aquí nuestro no lo muestra bien, pero esto es bifurcado. En esta zona se bifurca. ¿De acuerdo? No se van a olvidar, chicos. Bueno, entonces ese es su origen superior e inferior. Si vamos a hablar igual acerca de la irriga, de la inervación, sigue siendo el nervio peroneo común con una rama de él, que es la rama del peroneo profundo, y pues la irrigación sigue siendo por la arteria tibial anterior. ¿De acuerdo? Pues como su nombre, pues ahí sí es, pues su nombre lo dice, pues son extensores, ¿cierto? De los músculos, de los dedos del pie, ¿de acuerdo? Miren, pues son extensores de los dedos del pie. Bueno, entonces ese es el tercer músculo del compartimiento anterior. Y por último, vamos a ver al último músculo que hace parte de este compartimiento anterior, que es este de aquí, este, que se llama el peroneo anterior o el tercer peroneo. ¿De acuerdo? Vuelvo y les digo, los libros dicen peroneo anterior y a veces lo ubican en el compartimiento lateral. Pero bueno, creo que ahí no creo que vaya. Pues creo que esté como bien ubicado. Bueno, hablar de este último músculo del compartimiento anterior es un músculo muy pequeño realmente, funcionalmente, pues no hay una descripción real en cuanto a su función, pero pues como está ubicado en la parte anterior de este compartimiento, pues realmente se cree que comparte pues la función de los mismos, flexión del dorso, abducción y puede ayudar a la rotación lateral. Si hablamos acerca de su origen o de su inserción superior, podemos decir que se encuentra en el tercio inferior del borde anterior del peroné, ¿cierto? Miren, el peroné en su parte más inferior, ¿cierto? En su cara lateral. Se dirige hacia abajo, pasa por los retináculos extensores, ¿cierto? Se dirige hacia abajo a insertarse en esta zona, miren chicos. Se va a insertar como en dos partes. Eh, Va a insertarse pues en la tuberosidad del quinto metatarsiano.
Eso lo dice la Target. Hay otros libros que también hablan que la inserción, y eso también uno lo encuentra, y es que también dicen que este tercer peroneo eh, también se inserta en el cuarto metatarsiano, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que su inserción inferior está dada en la tuberosidad del quinto y del cuarto metatarsiano. Generalmente lo nombran en el quinto, pero uno puede buscar y encontrar también que hace parte también de la inserción en el cuarto. La irrigación y la inervación es absolutamente la misma, dada por el nervio peroneo común, ¿cierto? Por la rama del, pues, que es la peronea profunda, y la irrigación, pues, está dada por la arteria tibial anterior, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces, con esto, estos son todos los músculos que hacen parte de ese compartimiento anterior. Ahora sí vamos a hablar acerca de su parte lateral. ¿De acuerdo? En su parte lateral solo vamos a encontrar dos músculos, que son los músculos. Entonces vamos a tener dos músculos que son estos, que son, pues, porque su nombre lo dice, pues son los músculos peroneos. Entonces encontramos el peroneo largo y el peroneo corto. ¿De acuerdo? Vamos a hablar acerca de su peroneo, del peroneo largo. Bien, bien, bien. Aquí ya. Entonces, mírenlos aquí. Aquí vemos a los dos que los vemos un poco mejor. Entonces, miren, el peroneo largo y este de aquí es el peroneo corto. ¿De acuerdo? Importantísimo en lo que vamos a estudiar es que estos están realmente fuera está fuera de los retináculos extensores, ¿cierto? En su funcionalidad. Y lo que sí vamos a encontrar es que existe una tabaquera propia del peroneo, ¿cierto? Que va a pasar por esta zona de aquí, por el cóndilo lateral, ¿cierto? Vamos a encontrar una estructura que se llama la tabaquera peroneal, ¿de acuerdo? Que es por donde pasan realmente las fibras de los dos músculos peroneales, ¿de acuerdo? Por la parte de atrás, como una tabaquera, como una corredera, ¿cierto? Hay una corredera posterior, ¿de acuerdo? Estos pues ya no son los retináculos extensores, sino estos pues tienen como, se llaman como como eh, retináculos laterales, ¿de acuerdo? Eh, se llaman retináculos laterales, podríamos llamarlo, no son parte de los retináculos superior e inferior de los extensores, ya eso ya tienen, son como pues, diferentes en esta zona. Bueno, hablar un poco acerca de este músculo, ¿cierto? Del peroneo largo, pues es un músculo que hace parte ¿cierto? De la cara, de la parte del peroné. Su inserción superior va a ser en la cara lateral del peroné. Este se dirige pues lateralmente, ¿cierto? Por todo ese extremo o toda esa cara lateral, ¿cierto? Se dirige hacia abajo, pasando por esa corredera por detrás del cóndilo lateral, ¿cierto? Miren, este pasa por atrás, en el tercio inferior, ¿cierto? Va a ser un tendón, o va a formar pues, el tendón del peroneo pasando por detrás del malleolo lateral, ¿cierto? Por esa corredera peroneal, se dirige hacia adelante a insertarse en la tuberosidad lateral de la base del primer metatarsiano. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, su inicio. Bueno, este es un músculo muy superficial, ¿cierto? De decirlo así, pues entre los dos peroneales, este es el más superficial.
Es pues, es entre los dos músculos, pues por eso se llama el peroneo largo, porque es el más largo. Inicia en su cara lateral, ¿cierto? Del peroné, se dirige hacia abajo, como que por toda esta cara lateral, pasa por detrás, se dirige hacia abajo, pasa por detrás del malleolo lateral, ¿cierto? Por esa corredera de los peroneos, y se dirige hacia adelante a insertarse en la tuberosidad lateral de la base del primer metatarsiano, perdón, del quinto metatarsiano. No es primero, del quinto metatarsiano. Del quinto metatarsiano. No es del primero, del quinto metatarsiano. No es primero. Desde el primero. Es que aquí es del primer metatarsiano, miren, aquí por eso es que lo levanté, quería verificar. Entonces, es en el primer metatarsiano, aquí, mírenlo. Entonces, baja, se dirige hacia abajo, pasa por detrás del malleolo lateral, ¿cierto? Se dirige hacia adelante, pasa por este tiene una asociación por el músculo, por la parte lateral del calcáneo, pasa por la parte medial y se dirige a insertarse en la base del primer metatarsiano. ¿De acuerdo? Miren que aquí también parece que hay una inserción en la cara inferior de la cuña medial del hueso cúneo. ¿De acuerdo? Entonces, no se olvide. Inserción inferior, entonces en la base del primer metatarsiano y en la cara inferior de la cuña medial. ¿De acuerdo? La inervación, pues está dada ahora, ya pues igual es dado por el peroneo común, pero ya no por la rama profunda, sino por la rama superficial. ¿De acuerdo? Entonces es dada por el nervio peroneo común, por la rama del peroneo superficial. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto a la inervación. Y en cuanto a la irrigación, está dada ya no por la arteria tibial, sino por la arteria peronea. ¿De acuerdo? Entonces, inervación sigue siendo por el nervio peroneo común. ¿De acuerdo? Y su irrigación está dada por la arteria peronea. ¿De acuerdo? La función que tienen estos músculos, pues va a ser igual la flexión plantar. ¿De acuerdo? Miren, flexión plantar hacia abajo. Flexión plantar. Recuerden que dorsiflexión es llevar el pie hacia arriba. Eso se llama dorsiflexión. Es esto, de aquí hacia arriba, dorsiflexión. Y llevar el pie hacia abajo se llama flexión plantar. ¿De acuerdo? No se olviden esto. Flexión plantar es dirigir el pie hacia abajo. Es cuando nosotros nos colocamos en puntillas, en la punta de los dedos, lo que se está haciendo es una flexión plantar, pues profunda, para decirlo así uno. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, flexión plantar es en puntas y dorsiflexión es pues como apoyarse todo en el pie plano, caminar como pato, creería yo que es parte de la dorsiflexión. ¿De acuerdo? Entonces, este es el peroneo largo, uno de los músculos que hacen parte del compartimento lateral. Vamos a ocultarlo y y nos vamos a quedar con el otro músculo que hace parte de este. Mírenlo aquí. Este es el peroneo corto. El peroneo corto, pues como lo vemos, pues es un músculo corto, ¿cierto? Si nos ponemos a ver en las imágenes, a ver, yo no sé, aquí hay una cosa,
No, no se ve. Bueno, lo que pasa es que en esta imagen, es que en esta imagen, miren, yo no sé si ustedes alcanzan a ver aquí. Bueno, miren, esta es la termina. Estos son lo que les digo las uniones ligamentarias que hacen parte de esta corredera peroneal, ¿cierto? Y miren que aquí pareciera que el músculo más largo o el tendón más largo es este de acá arriba. Y este es el tendón del músculo peroneo corto. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que la posición de este, lo que pasa es que el primero que se va a insertar, aquí pareciera o sea, que el músculo, para que no se confundan, pareciera que el músculo más largo de los dos peroneos fuera este peroneo corto, como lo vemos aquí. Es que de pronto aquí se cortó la imagen, ¿cierto? Pero aquí siempre uno a veces, pues en el cadáver, ve que en esta zona solo se ve este ligamento y uno creería que este es el largo por esa razón, porque este se va a insertar en esta zona de aquí, ¿cierto? En la base del quinto metatarsiano. Lo que pasa es que como acuérdense que lo que hablábamos ahora en cuanto a la inserción inferior del peroneo largo es que a nivel de esta zona, de esta base o a nivel del calcáneo, este se cruza, ¿cierto? Medialmente, se dirige hacia la parte medial, pasando pues por detrás de los metatarsos y las cuñas, a insertarse en la base del primer metatarsiano y en la cara inferior del hueso coneiforme medial. Entonces siempre va a haber como un error visual, creería yo, de pensar que este que está aquí es el ligamento del músculo peroneo largo y es del peroneo. De pronto aquí, bueno, teniendo un poquito de imaginación, se lo puede ver así. Entonces, si hablamos que el músculo peroneo largo es el músculo más superficial, pues obviamente el músculo peroneo corto es el más profundo. Su lugar de inicio, miren que es el tercio inferior del peroneo, es igual en su cara lateral, ¿cierto? Este se va a dirigir hacia acá abajo, a rodear esta parte que se llama la corredera, la corredera de los peroneos. En esta zona de aquí se conoce también como la tróclea del calcáneo, en esta parte de aquí, la tróclea peroneal del calcáneo, ¿cierto? Se dirige hacia adelante a insertarse en la base o en la tuberosidad del quinto metatarsiano, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí pues se llama la tróclea peronera, o la tróclea, o, sí, la tróclea peronera o la tróclea peroneal del calcáneo. En esta parte que es como la corredera de los perones, de los peroneos, que es en esta zona, que es detrás del valero lateral. Esas son sus dos inserciones. Si ponemos a hablar acerca de su inervación, está dada por el nervio peroneo, por el común, ¿cierto? Por su rama superficial. Entonces está inervado por el nervio peroneo superficial, rama del peroneo profundo. Y pues si vamos a hablar acerca de su irrigación, pues este tiene dos ramas, podríamos decir que pues sigue siendo irrigado pues por su arteria propia, que es la arteria peronea, pero también los libros describen que este tiene una irrigación de la arteria tibial anterior, ¿de acuerdo? La acción de este, pues sigue siendo la misma que vimos del otro peroneo, que es flexión plantar. No se olviden al hablar de flexión plantar y de dorsiflexión. La dorsiflexión es colocar todo el pie derecho, ¿cierto? Y la flexión la flexión plantar es colocarse de punta, ¿cierto? Bueno, a ver, veamos si aquí aparece.
Este músculo de acá. Bueno, bueno, chicos, estos son los músculos que hacen parte de de los dos compartimientos, tanto anterior como lateral, de los músculos de la pierna o de los músculos orales. ¿Alguna pregunta, chicos? No se olviden de hacer el cuadrito. Llevamos ya una semana en cuanto a lo que hemos hablado de los músculos del miembro inferior. No se olviden de hacer los cuadritos. Ya tienen una semana. Hoy empezamos la última semana de todas estas clases de los músculos del miembro inferior. Creía yo que el miércoles acabamos ya todo esto, porque nos faltarían solo hablar em, sobre los músculos de la parte posterior de la pierna y algunos músculos que hacen parte del pie, pero realmente no son muchos, igual que nada. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No se olviden de hacer sus cuadritos. Yo ahorita voy a abrir para el link eh, para que puedan subir. Igual va el link, pues, o esta parte donde van a entregar el trabajo, va a estar abierto hasta el viernes, que es el día del parcial. Me dijeron, bueno, pónganse de acuerdo y hablen con Sebastián para ver el horario del parcial. Sí, creo que me dijeron a las 7 de la mañana para colocar el horario del parcial. ¿De acuerdo? Bueno, hay muy poquitos. Bueno, Brian, Camila, hay 4. Bueno, no tenemos aceptaciones, pero pues que pues, esto es parte de una educación y de mostrarles algunas cosas. Bueno. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana es martes, no, mañana no nos vemos el miércoles para terminar a hablar acerca de estos músculos de la pierna y del pie. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias por estar aquí en la clasecita. Ya nos